Bienvenidos al estudio de la vida de Jesucristo. En la tierra, en este mundo, tenemos varias personas famosas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial era Churchill y Eisenhower por un lado, y por otro lado y el presidente de Estados Unidos, y por otro lado estaba Hitler. Tenemos gente famosa como Washington, que está en la moneda del dólar. Tenemos gente famosa como Mahoma, que es el fundador del mahometanismo o del Islam. Tenemos a Gandhi en la India, tenemos a Buda del budismo, y tenemos en la Argentina tenemos personas famosas como San Martín, que es el padre de la patria. Tenemos a Perón como el fundador del movimiento peronista, pero ninguna de ellas le llega a los tobillos a Jesús, ninguna de ellas. Jesús es el más grande. De hecho, que estamos en la era cristiana, y si nosotros seguimos a Jesucristo y seguimos sus enseñanzas, y por eso que nos llamamos cristianos, vamos a cambiar. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y por lo tanto debe vivir como Dios manda, como Dios manda, no como las personas quieren, sino como Dios manda. Está dentro de la biografía de Jesús, está también la visita de los magos. Nosotros en Navidad ponemos una estrella. ¿Por qué ponemos una estrella en nuestra fiesta de Navidad? Ya habíamos aprendido que el 25 de diciembre no es el día que Jesús nació, pero bueno, está fijado ese día. ¿Por qué nosotros ponemos una estrella? Porque cuando Jesús nació, vinieron, vamos a leer ahora, vinieron del lado del este, del oriente, dice, de Israel. Yo calculo que era de Persia, de donde hoy está Irak, Irán. De ese lado vinieron unas personas, unos sabios que le llamamos los magos, pero en aquel entonces los magos no eran que hacían magia, sino los que se dedicaban a estudiar las estrellas, y por lo general eran una religión muy antigua que se llamaba la religión del Zoroastro, y estaba muy difundida en Persia. Entonces vinieron de ese lado. ¿Pero por qué vinieron de ese lado cuando Jesús nació guiado por una estrella? Y aquí tenemos una explicación. Dios siempre ha tenido representación en la tierra, desde que el hombre existe hace miles de años, cientos, millones. De hecho, que han encontrado una persona, un esqueleto momificado en España que tiene cerca de 2 millones de años. Así que el ser humano, pero siempre Dios ha tenido representación en la tierra, un pueblo que lo representa a Él. Antiguamente Él elegía un pueblo de una raza y con un nombre determinado y en un determinado lugar, que es la raza semita. Y el pueblo de Dios en la antigüedad estaba radicado justamente en la Mesopotamia, donde está Irak ahora. Ahí estaba, y hacia el norte, hacia el lado de Armenia, donde nacen los ríos Éufrates y Tigris. Ahí estaba el pueblo de Dios, pero es un pueblo que se paganizó. Empezó a tener dioses familiares. Por lo general vivían en casas tipo conventillos, o sea, un patio central, un montón de habitaciones a la vuelta, y en cada habitación una familia, y tenían una habitación donde estaba el culto a los dioses familiares. Eso era en la antigüedad, ya en el año 3000 a.C. En Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham, nosotros pensamos era una ciudad bastante moderna, tenían agua corriente, eran gente económicamente bien, y el pueblo de Dios era pueblo de Dios ahí, se adoraba a Dios, pero estaba paganizado. Tenían también los dioses familiares, y le daban más importancia a los dioses familiares que a Dios mismo. Le pasa como en nuestro tiempo, la gente le da más importancia a los santos que a Dios, y hay algunas personas que yo he hablado y dicen, no, yo le pido al devoto, al santo que él tiene, su devoto. Dice, no, a Dios no le pido, yo le pido al santo, y que el santo le pida a Dios. Eso es paganismo puro, eso, no es cristianismo, pero bueno, es lo que hay. Dios desechó a esos pueblos de la antigüedad por el paganismo y levantó un pueblo nuevo que era el pueblo hebreo. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo hebreo se desarrolló en Egipto,
se había desarrollado en Canaán, pero habían descendido a Egipto por una hambruna que vino y se quedaron ahí y se desarrollaron ahí hasta ser unos 2 millones de personas, o sea, un pueblo numeroso. Pero ¿qué pasa? Los egipcios los usaban como esclavos, como mano de obra barata, y esos monumentos que nosotros conocemos de los egipcios, que son las pirámides, o sea, yo calculo que son panteones, son lugares donde entierran a personas importantes, reyes y gente de alta sociedad. Y algunas de ellas han sido hechos por los israelitas en Egipto. De hecho, que hay algunos de esos monumentos que están hechos de ladrillo sin cocinar. Y eso fue cuando los egipcios, cuando el pueblo se quiso volver a Canaán, y entonces el rey que estaba o faraón que estaba en ese entonces en Egipto, les apretó y los esclavizó más y les obligó a más producción y no le daba tiempo a cocinar los ladrillos, y entonces hacían los mausoleos esos con ladrillos crudos, que la evidencia está en Egipto de esa parte. Bueno, cuando ellos salieron de Egipto, en Canaán había otro pueblo, tenían que conquistar la tierra, no se la dio vacía. ¿Qué pasa? Cuando llegaron a una parte de la tierra que se llamaba Moab, el rey de Moab, viendo que este pueblo había salido de Egipto y que estaba avasallando a todos los reinos pequeños que había y estaban imponiéndose, era un pueblo numeroso y era como invencible, entonces como había también una especie de superstición, allá en Persia, cerca del Éufrates y del Tigre, sobre el río Éufrates, había un pueblo donde había un profeta. El rey de Moab, que se llamaba Balac, lo mandó a buscar, le mandó unos emisarios, lo mandó a buscar con dinero para que venga para maldecir al pueblo hebreo que lo tenía ya al límite de su reino. Y si quieren leer la historia de esto, está en el libro de Números, capítulo 22, en el tercer o cuarto libro del Antiguo Testamento, cuarto me parece, Números. Entonces, este profeta vino en contra de lo que Dios le mandó, porque siempre cuando Dios levanta un pueblo nuevo, el pueblo que está antes sigue ahí, siguen los remanentes, y en este caso Dios estaba levantando un pueblo nuevo que era el pueblo hebreo, pero estaban los remanentes del pueblo anterior, y este profeta era uno de los remanentes del pueblo anterior. Cuando él vino, en alguno de sus oráculos dijo que el rey del universo, que iba a gobernar el mundo, que iba a salir y iba a gobernar a Israel, iba a ser anunciado por una estrella. En uno de sus oráculos dijo eso. Cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fueron transportados de Israel, de la ciudad de Jerusalén, donde estaban los líderes, fueron llevados todos a Babilonia. Entonces se estableció una colonia hebrea en Babilonia. Y en Babilonia levantaron una sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los israelitas se reúnen para hacer su ceremonia, que es lo que reemplazaría al templo de Jerusalén, que era el principal templo de adoración. Entonces en Babilonia se había levantado una sinagoga importante, y muy probablemente que estos sabios de la religión del Zoroastro sabían por esta sinagoga que había en Babilonia, sabían de que el nacimiento del rey del universo iba a ser anunciado por una estrella. Por eso es que cuando Jesús nació, dice que vinieron del oriente, del este, unos magos, unos sabios, que habían sido anunciados por una estrella de que había nacido el rey del universo, el rey de los judíos, el rey que sería nuestro rey ahora. Entonces, por eso ahora, con todo este preámbulo, vamos a leer este capítulo y lo vamos a entender un poquito mejor. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, dice que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Nosotros sabemos que este rey Herodes el Grande
que era rey del país cuando Jesús nació, y este rey Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, antes de Cristo. Así que Jesús nació por lo menos ya 4 años antes. Y ahora vamos a ver que es un poquito más. Dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Yo calculo que estos sabios eran de la religión del Zoroastro, que habían tenido conocimiento en esta sinagoga que yo les expliqué, que estaba en Babilonia, de que el Mesías iba a ser anunciado por una estrella. Y de paso les voy a decir, en el año 6 a.C., para aquellos que estudian la cosa científicamente, el cometa Halley pasó por esa zona, en el año 6 a.C. Así que esos son para los que no creen en los milagros, pero que a veces las cosas naturales Dios las usa en beneficio propio. Así que en el año 6 a.C. el cometa Halley pasó por esa zona. Dice, y preguntaron estos magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está? Ahora, acuérdense ustedes que ese rey Herodes es un rey perverso. Él cualquier cosa que se le oponía en su camino lo eliminaba. De hecho, que yo ya había explicado que él mató a su esposa, la Miriam, en un acto de celos, porque ella tenía más derecho que era al reino, porque él no era judío, y en cambio Miriam sí era judía. Y también sus hijos, los hijos de Miriam, que eran hijos de Herodes, como tenían más derecho que él, porque se heredaba a través de la mujer entre los judíos, entonces también en un arrebato mató a varios de los hijos de Miriam, y eran hijos de él, los mató porque tenía miedo de que le vayan a arrebatar el reino. Así que era perverso este rey. Dice, el rey Herodes se inquietó mucho. Dice, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Ahora, ¿cómo puede ser que lo mismo le pasó a todos los habitantes de una ciudad importante como era Jerusalén? Era importante como era Atenas en Grecia, como era Roma en Italia, como era Alejandría en Egipto. ¿Cómo puede ser que toda la ciudad se convulsionara? Porque seguramente que esto no eran 3 personas que venían, sino que seguramente que habrán venido estos personajes del Oriente, estos sabios, y habrán tenido un ejército con ellos para que los cuidara en la travesía del desierto, para venir de unos 1000 kilómetros allá del noreste hacia Jerusalén, cruzar todo eso, estaba todo lleno de personas, salteadores que robaban a la gente que transportaba de un lado a otro la mercadería. Así que la ciudad se convulsiona por esa cantidad de soldados y gente que vino con estos personajes importantes a Jerusalén buscando el rey de los judíos que había nacido y que lo iban a adorar. Y el rey se inquietó mucho. Entonces, ¿qué hizo el rey? Versículo 4. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Les preguntó dónde había de nacer el rey de los judíos, el Mesías, el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y acá relata una profecía del profeta Miqueas, que Miqueas vivió en el siglo VIII a.C., era contemporáneo a Isaías. Había una profecía del siglo VIII a.C. que decía, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá. ¿Por qué de la tierra de Judá? Porque lo mismo que en la Argentina hay Rosario de Santa Fe, también hay Rosario de la Frontera, en Salta. En Israel estaba Belén de Judea y estaba Belén de Zabulón en el norte. Entonces la describió bien el profeta Miqueas, que Belén de Judea, dice, en cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra. Esta es la profecía. Porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces el rey Herodes reúne a todos los sacerdotes, investiga en qué lugar tenía que nacer el Mesías, y los estudiosos judíos o sacerdotes que estaban en Jerusalén le dijeron que en Belén de Judea estaba escrito por el profeta Miqueas que ahí había de nacer el Mesías.
¿Qué hizo Herodes? Ya estaba maquinando, porque si había nacido el rey de los judíos, ¿qué era él? Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó de ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ya estaba maquinando de eliminarlo, ya estaba maquinando. Y entonces le dice a los magos: bueno, vayan a Belén, porque los sacerdotes me han dicho que en Belén, que está cerquita de Jerusalén, ahí tiene que nacer el rey de los judíos, entonces ustedes vayan ahí, cuando lo encuentran me avisan para que yo también vaya y lo adore. Versículo 9. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La estrella los guió hasta donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos reyes se alegraron cuando vieron donde la estrella les indicó. Llegaron a la casa, entraron en la casa donde estaba el niño. Cuando lo vieron se realegraron, dice, se postraron, se humillaron delante de ese niño que estaba ahí en Belén, y le dieron regalos como si fuera rey. ¿Qué se le da a los reyes? Oro, le dieron oro. Le ofrecieron incienso como si fuera Dios. A Dios se le adora con el incienso. Y también le ofrecieron mirra. La mirra es ese perfume que se unge en los muertos. Estaban profetizando la agonía que ese niño iba a tener. O sea, con estos tres regalos podemos tener indicios sintetizados de toda la vida de Jesús. Él es Dios, Él fue hombre y Él puso su vida en expiación por el pecado, murió, sufrió la angustia de la muerte, y Él con su muerte venció a la muerte. En realidad, ahora para los cristianos la muerte no es ningún problema, porque si Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Así que para los cristianos, como la gente dice que todo tiene solución en la vida menos la muerte, bueno, nosotros como cristianos tenemos también solución a la muerte, porque si Cristo resucitó, también ha sido derrotada la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía el apóstol Pablo. Así que ya sepan todos los cristianos, aquellos que tienen miedo a la muerte, que para el cristianismo la muerte tiene solución. Después advertido en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, Dios lo protegió. El diablo siempre lo quiso matar, pero Dios lo protegió. Más vale que nuestra lucha como cristianos no es contra personas, sino contra espíritus que manejan las personas. Y esos espíritus que manejan las personas quieren destruir a la iglesia, nos quieren destruir como cristianos. Por eso nosotros tenemos que amar a las personas, pero no el espíritu que los maneja. Y bueno, y acá vamos a terminar hoy. Espero que el Señor los bendiga mucho. Creo que me extendí un poco de más hoy, pero que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los anime, que vivamos una vida con la alegría de Dios en nuestra vida. Será entonces hasta la próxima semana.